que tal vez no tienen los datos de conexión. Entonces, bueno, les va a aparecer ahí la, la marquita roja de que estamos comenzando a grabar. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar a, a hablar de las cuestiones que tienen que ver con el temario, que ustedes lo habrán podido consultar seguramente, y de, bueno, nuestra forma de trabajo en general. Entonces déjenme compartirles pantalla. Voy a compartirles eh, la imagen del temario. ¿Sí la reciben ustedes en sus pantallas? Sí, así se ve. Ok, pues bueno, antes que nada, bienvenidas, bienvenidos a este seminario optativo. Eh, yo me presento rápidamente, soy Donovan Hernández Castellanos. El día de ayer justamente la coordinación tuvo a bien presentarnos. Somos, junto con mis otras dos colegas, soy profesor de reciente ingreso a la facultad, aunque yo fui estudiante de la facultad en la UNAM, conozco bastante bien cómo funciona la facultad, cómo se trabaja. Pues muchos de sus profesores también han sido los míos, y bueno, ahora tengo la dicha de contarme como parte de este claustro tan increíble de profesoras y profesores. Y bueno, sin más preámbulo, por supuesto reiterarles la bienvenida a este curso. Espero que las temáticas que abordaremos aquí sean de su interés. Eh, digamos que mi línea de especialidad tiene que ver con la filosofía política, sobre todo con los debates en teoría política contemporánea, y es en ese tenor en el que elegí una serie, un ciclo de lecturas que pueden sonar como muchas, pero vamos a ver que en realidad vamos a estar trabajando por cada autora, por cada autor, un texto, un artículo, que aunque pueden llegar a ser breves, van a ser muy sustanciosos para abordar todos los puntos que vamos a trabajar, y yo pienso que nos va a dar perfectamente tiempo en esta nueva modalidad que es de 2 horas a la semana. Entonces, bueno, el título de este curso, de este seminario optativo, es, como ustedes habrán podido apreciar, Una vida digna de ser vivida, subjetividad y política, ¿no? Eh, Sin querer repetirles los contenidos del planteamiento, me gustaría, sí, simplemente indicar como una serie de pautas generales que me han llevado, ¿no?, a plantear estas temáticas como algo, como un nódulo fundamental de varios problemas contemporáneos en la filosofía, que de una manera muy interesante dialogan, a veces transversalmente, a veces tangencialmente, a veces centralmente hablando, con abordajes, temáticas y conceptos que forman parte, en cierto sentido, de, perdón, una de las preguntas principales de la filosofía antigua y particularmente de la ética en la antigüedad. Y entonces ahí hay un puente que me parece súper interesante y digno de ser atendido, ¿no? Esto que tiene que ver con la ética no pensada como un conjunto de normas, de normatividades, de sistemas de valores externos a los sujetos, sino por la pregunta, por la ética como la cuestión que tiene que ver con los modos de vivir, cómo es que se vive. Esa sería, digamos, una pregunta ética que me parece de la mayor pertinencia. Y en ese sentido, el título de este seminario, como ustedes tal vez habrán podido notar, tiene una impronta socrática. Recordarán ustedes en esos diálogos platónicos, en donde, por ejemplo, en la Apología de Sócrates o en el Critón, Sócrates se detiene un momento en medio de la asamblea, en su discurso de apología, en su discurso forense, se detiene frente al foro a preguntarse qué es lo que hace que una vida sea digna de ser vivida.
Y la respuesta socrática en ese tenor es clásica, canónica y al mismo tiempo inquietante para nuestros oídos modernos, ¿no? Porque esa pregunta ética, ¿qué es lo que hace que la vida sea digna de ser vivida? Sócrates, por supuesto, la contesta con esta respuesta estremecedora. El examen, una vida bajo examen, es lo que puede considerarse propiamente como digno de ser vivido, ¿no? De ahí hay toda una escuela que yo me atrevería a decir llega no solo a Aristóteles, sino hasta los estoicos del periodo del helenismo, del periodo helenístico romano, ¿no? que, eh, que tiene que ver justamente con esta centralidad del examen, una vida bajo examen, que es justamente lo que en el pensamiento antiguo hace que una vida sea digna de ser vivida. Me pareció interesante poner en juego esta pregunta en el mundo contemporáneo y preguntarnos qué es lo que hace que a ojos de la ética y de la política, a ojos de las preguntas que tienen que ver con nuestra condición, por ejemplo, pandémica, con nuestra condición tecnológica, con nuestra situación frente al cambio climático y a esto que se denomina el antropoceno, esto es frente a tres o cuatro problemáticas de urgencia global, me pareció interesante plantear la pregunta por aquello que hace que una vida sea digna de ser vivida. Y me pareció interesante también, no sé qué piensen ustedes, seguir de cerca ese rastreo que en algún sentido y en algún nivel podríamos incluso ya denominar como pragmático, que tiene que ver con la pregunta por los modos de vivir. ¿Cómo es que se vive una vida digna en el mundo de hoy? ¿Qué es lo que haría que una vida sea digna de ser vivida en medio del antropoceno? ¿Qué es lo que hace que la dignidad sea pensable en contextos de alta violencia, como los que se viven en México, los que se viven en América Latina, frente a violencias que son también de género, como sabemos? El día de ayer hubo una marcha muy importante en ese sentido, ¿no? Y que nos lleva a pensar a la filosofía como este enfrentamiento con el acontecimiento, ¿no? Una pregunta por las artes de la vida, por las técnicas de la vida, que en algún sentido pues nos lleva a encararnos con las situaciones del mundo hoy. Es un poco como, digamos, el corazón, el núcleo de este seminario optativo, que por supuesto como seminario que es, nos va a permitir generar diálogo, generar interlocución. Por supuesto que yo apoyaré, estaré orientándolos con varias de las lecturas que vamos a tener aquí. Tal vez algunas de estas las conozcan, otras sea su primer acercamiento, y por eso este subtexto, para enclavar más específicamente esta pregunta, llamémosla pragmática, por los modos de vivir, que está relacionada desde mi punto de vista profundamente con la cuestión de la subjetividad y la política. Porque si pensamos a la ética como una pregunta por los modos de vida, como una pregunta por las técnicas, las tecnologías que nos permiten tener una vida buena, digámoslo así, o una vida digna, lo que sea que esto implique, ¿qué pasa cuando orientamos la pregunta ética, en el fondo, hacia cuestiones que tienen que ver con cómo se forma un sujeto en el mundo contemporáneo? ¿Qué tiene que ver la política con la formación del sujeto en el mundo actual? ¿De qué manera el poder y la subjetividad están implicados o no? ¿De qué manera el poder y la política pueden pensarse recíprocamente, o será la política algo distinto del ejercicio del poder? Y entonces eso nos abre una serie de cuestiones generales, de cuestiones amplias, que me parece que la filosofía actualmente, con todas estas problemáticas que vamos a señalar ahora, ha abierto y ha reflexionado profundamente al respecto. En ese sentido, digamos, partiendo de esta línea temática general, es que les he propuesto eh, reflexionar estas cuestiones en torno a cuatro ejes que me parecen centrales. Por supuesto que no son exhaustivos, por supuesto que siempre habríamos podido incluir algún otro,
Por supuesto que siempre habríamos podido ver como más valioso alguna otra cuestión en lugar de estas, pero bueno, como diría Cicerón, el arte es largo y los cursos son cortos. Había que empezar por algún lado y al menos estos 4 puntos me parece que a día de hoy, cualquiera que sea nuestra opinión respecto de ellos, sí tienen una cierta centralidad, sí tienen una cierta carácter de urgencia, aunque no agotan la cuestión, por supuesto, ¿no? En ese sentido, estos ejes son: el primero, la pregunta por la formación política del sujeto y su mediación con la sociedad, en la cual vamos a leer algunos textos eh, filosóficos del siglo XX, sobre todo, que han reflexionado largamente acerca de la manera en que el sujeto se forma socialmente en mediación con su sociedad, en relación con situaciones políticas que incluyen, por supuesto, al Estado, pero que no se ocupan solamente del Estado, que pueden llegar a tener el carácter del género y de otras formas de reconocimiento en el mundo social. El segundo eje pasa por la relación entre la defensa de la dignidad de la persona y los entornos de violencia contemporáneos. El tercero es el surgimiento de propuestas éticas y políticas frente al antropoceno. Recuerden que antropoceno es una categoría que fue usada sobre todo por un premio Nobel, eh, ahora no recuerdo bien si era de física o de química o de biología, Crutzen me parece que era su apellido, y que falleció hace un par de años, tristemente, pero que propuso esta categoría de antropoceno, así como hablamos del pleistoceno, etcétera, de como eras geológicas de la Tierra. La propuso y ha sido polémica. No hay un consenso en torno a su aceptación, pero a mí me parece que es interesante justo por su carácter problemático. La categoría de antropoceno nombra la serie de efectos ambientales, climáticos, geológicos, que han sido provocados por la actividad económica del ser humano, sobre todo a lo largo del siglo XIX y XX, esto es, en el proceso de industrialización de la economía, y por lo tanto la categoría de antropoceno está, por supuesto, profundamente implicada con el análisis crítico del capitalismo, con el análisis crítico no solo de las formas de consumo de tecnologías digitales en el mundo de hoy, sino con una pregunta que es muchísimo más amplia, que tiene que ver con la caracterización de la crisis climática, no solo como una crisis ambiental, no es solo la cuestión de que se aumente 1 grado o 2 la temperatura global de la Tierra, sino que se trata más bien de una era geológica definida por la devastación como efecto de la intervención de los seres humanos. Y en ese sentido, estamos hablando de una especie de catástrofe que ya no sería propiamente natural, sino que tiene la marca y la huella de una cierta subjetividad. ¿Me explico? Y por lo tanto de un cierto ejercicio del poder y de la técnica que en ella están implicados. La categoría de antropoceno, en ese sentido, cierto que ha sido discutida, hay quienes han preferido hablar de capitaloceno, de plantacioceno, etcétera. Eh, por mi parte me parece una buena categoría porque ciertamente el capitalismo no es una categoría natural en un sentido estricto, sino que surge precisamente de la actividad humana y esto designa al antropos o al andres, ¿no? Al varón como una cierta, ¿cómo llamarlo así? Como un cierto eje de interrogación crítica y problemática. ¿Qué pasa cuando no es solo lo humano lo que está en juego o siendo juzgado por esta categoría, sino en específico una cierta manera de ser de lo humano que pasa por el registro de la masculinidad? ¿Qué pasa cuando la masculinidad no se piensa únicamente como un entorno de género, sino como un cierto ejercicio de violencia, llamémoslo así, o de poder, que pasa por su efecto sobre la historia y sobre la naturaleza?
y que por lo tanto nos obliga a repensar la dimensión o la división trazada por el pensamiento moderno entre lo natural, lo cultural, entre lo tecnológico y lo biológico, por mencionar algunas de estas dicotomías simplemente. Y entonces ahí es donde la categoría de antropoceno me parece que tiene cierta riqueza para pensar críticamente algunos de los problemas del mundo contemporáneo. En cuarto lugar, después de este breve paréntesis explicativo, tendríamos este análisis filosófico de un rasgo que indudablemente sí es constitutivo de la globalización en el antropoceno, que tiene que ver con la migración que vamos a poder pensar filosóficamente desde dos registros distintos. Uno normativo, como es el de Sheila Ben-Habib, y otro que llamaré por el momento genealógico o necropolítico, si así pudiéramos decir, a partir del muy sólido trabajo de la querida investigadora Ariadna Esteves. Entonces, estos serían pues los problemas generales que planteamos en esta asignatura. La pregunta central nuevamente es esto: ¿qué es una vida digna de ser vivida? ¿Cómo puede ser descrita? ¿Cómo puede ser pensada? ¿Cuáles son sus condiciones en el mundo contemporáneo? ¿Cuál es la posibilidad de defender el estatuto de dignidad de la vida? ¿Y cuáles son los problemas que la propia idea de vida digna, con sus homónimos y su cadena semántica que le es concomitante, como persona, derechos humanos, etcétera, trae consigo como un grupo problemático? Digamos, es un tanto un ejercicio por pensar esa problematización que ha dado ciertas formas de saber, de poder y de subjetividad en el mundo contemporáneo, y que pasa por el registro de la vida. ¿No es cierto? Puesto que la idea de, la idea de una vida con derechos humanos presupone necesariamente la idea de dignidad, de tal manera que la idea de dignidad, moderna o no, es una cierta idea que está, ¿cómo pudiéramos decir? Está detrás, está fundamentando, está sosteniendo cierto conjunto de conceptos que a la luz de un enfoque crítico podrían ser cuando menos problemáticos. Y esta es un poco la tarea filosófica, ¿no? Problematizar la supuesta evidencia de algunas categorías. Y eso es un tanto lo que intentaremos hacer aquí, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, todo claro. Sí, todo bien. Ok. Y bien, como les decía yo, pues tenemos cuatro núcleos temáticos, digamos cuatro unidades. Estas unidades las he agrupado temáticamente con un ciclo de lecturas que, aunque pueden llegar a ser breves, son muy sustanciales. Entonces vamos a tener oportunidad de profundizar en ellas. El primero, que pasa por la cuestión de subjetividad, sociedad y ética, son un bloque de tres lecturas que les propongo que hagamos de tres filósofos y filósofas que son, por ejemplo, Theodor Wiesengrund Adorno, Michel Foucault, por supuesto, y Judith Butler, eh, absolutamente indispensable en este tenor. Los tres tienen diálogos interesantes, no es que se hayan conocido, sino que temáticamente hay cuestiones que sus textos nos dejan pensar y nos permiten abordar y trabajar. De Adorno vamos a leer unos ensayos breves, casi se diría que aforísticos, que son agrupados en ese compendio eh, al mismo tiempo fulgurante y desgarrador, que es la Mínima Moralia, un documento que Adorno escribe en su experiencia del exilio, un documento marcado por el exilio, por la persecución política, eh, por la migración forzada, por su estancia en Estados Unidos, con esta división que atraviesa necesariamente a la subjetividad de los exiliados, y que Adorno hace una reflexión muy interesante acerca de la función mediadora, llamémosla ahora ya dialéctica, de la sociedad con el individuo.
Adorno nos va a plantear una serie de reflexiones muy interesantes, críticas en su estilo, que pasan por la relación entre la cultura, la política y la violencia estatal, aunque no solamente estatal. Entonces, Adorno va a ser una parada obligada y, eh, y bueno, leeremos algunos pasajes seleccionados de La mínima moral. El segundo es, por supuesto, Michel Foucault, quien retoma un tanto el tono, voy a decir así, clásico de esta interrogación, a partir de su pensamiento de la ética no como una cuestión normativa, como suele ser pensada en los estudios o en la filosofía anglosajona, propiamente liberal, sino más que como un conjunto de normativas o de valores o de fundamentaciones de valores, la ética pensada por Foucault como una cierta relación. ¿De qué? Una cierta relación que el sujeto establece consigo mismo. Esto que suena un tanto abstracto en principio es algo que Foucault rastrea sobre todo de sus estudios de la ética clásica, sobre todo del pensamiento griego y romano, en los cuales el filósofo se permite definir a la ética como una práctica de la libertad, como una cierta manera de dar forma a la propia libertad. Y en ese sentido vamos a leer una entrevista de Foucault que se titula así, propiamente, la ética como la práctica de la libertad. Y en este campo de problemas abierto por estos dos pensadores fundamentales del siglo XX, Judith Butler se suma al concierto con una tercera voz, además una voz muy reflexiva, que justamente hace de la reflexión, esta impronta hegeliana del pensamiento de Judith Butler, una manera de dar cuenta del sujeto, o mejor dicho, del sujeto como una cierta forma de reflexividad que se ejerce sobre sí mismo y que es realizada de formas retóricas, de formas políticas dentro de la sociedad. Un poco la pregunta de Judith Butler es justamente esta, ¿no? Eh, ¿Cuál es la dimensión inaugural del sujeto que propiamente tiene que ver con el ejercicio del poder? ¿De qué manera el poder, al volverse reflexivo, constituye algo que podríamos llamar un sujeto? ¿Cuál es la relación, pues, entre sujeto y poder? ¿Cuál es la relación entre subjetividad y reflexividad? ¿De qué manera el reconocimiento forma parte de todo esto? ¿De qué manera el género está implicado en el reconocimiento del sujeto? ¿Qué es lo que permite? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que se puede desplazar? Son preguntas que Judith Butler lanza, yo diría que a lo largo de toda su obra prácticamente, pero sobre todo lo plantea en dos textos que son Mecanismos psíquicos del poder y este ciclo de conferencias que se titula precisamente así, Dar cuenta de sí, que un poco es interesante porque ahí Judith Butler reflexiona sobre justo cuál justo que el problema para dar cuenta de sí es que todo ejercicio de dar cuenta de sí parte de una situación de opacidad del sujeto. Cuando nosotros tratamos de dar cuenta de nosotros mismos, siempre hay una especie de tartamudeo, siempre hay una especie de opacidad, una especie de falta de transparencia de sí para sí mismo. Es esta falta de transparencia, es esta opacidad, es este núcleo en cierta manera constitutivo, algo que a Judith Butler le interesa abordar con todas las herramientas filosóficas de la teoría crítica y del pensamiento postestructuralista y postfeminista que la caracteriza. Entonces esa sería, digamos, nuestra primera unidad. La segunda unidad, que se titula así, Violencia, Dignidad, Persona, nos plantea ante tres conceptos que son completamente centrales en el pensamiento contemporáneo. Vamos a leer nuevamente tres lecturas. Vamos a comenzar con una interrogación filosófica y crítica del concepto de persona. Roberto Espósito, en ese sentido, uno de los grandes pensadores italianos vivos, junto con Giorgio Agamben y Rossi Braidotti, etc. Roberto Espósito hace una reflexión que se engarza en alguna medida con la unidad uno, que pasa por
un poco la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el concepto de persona, en vez de ser la solución para los problemas de la posguerra, como se supuso en las teorías del derecho internacional, de los derechos humanos, etcétera, qué pasaría si es el propio concepto de persona la fuente de los problemas? Esto es, ¿qué pasa si la idea de dignidad y de persona no son necesariamente equiparables? Y cuando defendemos la idea de la persona, en realidad estamos defendiendo algo que sería contrario en alguna medida a nuestras pretensiones. Esta es un poco la pregunta crítica que plantea Espósito en un ensayo por demás brillante, es una conferencia en realidad que se titula precisamente así, El dispositivo de la persona. Cambiando de eje y cambiando de tono de la problemática, tal vez, vamos a leer a dos pensadoras, esta vez americanas, latinoamericanas propiamente, la filósofa transfeminista Sayak Valencia, quien ha hecho una contribución mayúscula a este tipo de problemáticas en su famoso libro Capitalismo Gore, que es un libro eh, interesante, polémico, problemático en muchos registros, pero que es muy rico también en la manera en que va engarzando y va planteando ciertos conceptos y ciertos ejemplos que ella toma pues a partir de su práctica como artista y como filósofa, ¿no? Del performance y de el arte de instalación, etcétera, y que tiene que ver con pensar la violencia dentro de, por ejemplo, en México, que ha dado un giro hacia cierta forma de violencia que se encarniza contra los cuerpos feminizados, contra los cuerpos de las mujeres, por supuesto, y que Sayek Valencia piensa de una manera muy interesante como todo un complejo dispositivo de poder. Vamos a hablar de los aportes de Sayek Valencia al respecto, de su tesis famosa sobre los sujetos endriagos, que es una categoría que ella propone para pensar las nuevas subjetividades de los jóvenes que se dedican a la violencia de los cárteles del narcotráfico, por ejemplo. Y es muy interesante, ya lo verán ustedes, de qué manera Sayak Valencia lo aborda. En sexto lugar, vamos a abordar en este ciclo una lectura de la también artista e historiadora del arte, Iliana Diegues, ella cubana, ella de origen cubano, que reflexiona en este libro que es brillante, Cuerpos sin duelo, que reflexiona sobre los efectos de la violencia, del duelo en la producción de sentido dentro de las prácticas de pensamiento, tanto artísticas como culturales en México, pero también en América Latina. Y en ese sentido, Iliana Diegues tiene el gran acierto de trabajar y abordar proponer incluso algunos conceptos para pensar la experiencia de la violencia que pasan por la cuestión estética, pero también por la cuestión política. Una y otra están coimplicados dentro de su abordaje. Entonces, abordaremos estas visiones, siempre desde un diálogo crítico, como proponen las propias autoras. La tercera unidad, que intitulo así, Antropoceno, Ética y Tecnología, vamos a tener la oportunidad de leer a dos filósofas, ambas vivas, que son muy, muy interesantes. La filósofa Joanna Zielińska, de origen polaco, aunque actualmente enseña en la Universidad de Goldsmith en Inglaterra. Ella tiene un ensayo inspirado libremente en la mínima moralia de Adorno, que justamente se titula así, Ética mínima para el Antropoceno, en el cual Zilinska, también con una muy rica y muy nutrida reflexión que pasa por la filosofía, por la práctica del arte contemporáneo, nos permite engarzar con una concepción de la ética que al mismo tiempo que está parada, digamos, sobre esta pregunta pragmática que hacíamos muy al inicio, en un espíritu muy cercano a Foucault, se permite pensar la alteridad desde un horizonte distinto de pensamiento, desde un horizonte judío, en este caso tomado de Emanuel Levinas, el filósofo lituano,
que nos permite reflexionar sobre una visión ampliada de la ética que no es solamente la relación con lo humano, sino la relación con lo viviente, esto es, incluyendo a la animalidad. Y por lo tanto, una ética que no es solamente para humanos, una ética que es expandida en el sentido de que incluye dentro del concepto de la alteridad, de lo otro, las dimensiones no humanas de la animalidad. Por supuesto, los animales no humanos, por supuesto, los entornos ambientales, y que sin dejar de lado la reflexión sobre la violencia, se especializa sobre todo en preguntarse cómo vivimos en esta realidad tecnológica frente a la amenaza del antropoceno. Esta sería, digamos, un tanto la especificidad, la marca desde la cual Joanna Jilinska nos permite reflexionar. Como segunda lectura de esta unidad tenemos a Helen Hester. Helen Hester es integrante, es una filósofa que forma parte de un colectivo internacional llamado Laboria Cubonics, que si ustedes pueden seguir sus actividades en su página son muy interesantes. Helen Hester no solo se define como una filósofa postfeminista, digamos, ¿no? Esto es una filósofa que no piensa a la mujer desde situaciones esencialistas, sino desde posiciones antiesencialistas que tienen que ver con la reflexión sobre la tecnología, la modificación del humano a través de ella, y plantea un nuevo modelo para pensar tanto a la sexualidad como el ámbito de preguntas que pasan por el género desde lo que ella define como genofeminismo, esto es, no solo un feminismo de la diferencia, sino como está implicado en la raíz de genos, ¿no? Diferencia, sino un feminismo que hace de la diferencia una categoría ontológica para pensar la situación de la mujer específicamente, ¿no? En relación con las tecnologías reproductivas o no reproductivas, que eso es un tanto la riqueza del texto de Helen Hester, ¿no? Es una filósofa joven, una filósofa contemporánea. Hace poco en el Museo Tamayo, otras colaboradoras de Helen Hester estuvieron dando un seminario eh, sobre urbanismo. Hay arquitectas, hay artistas, hay fotógrafos, hay de todo en Laboria Cubonics, y que habla un poco también de esta faceta interdisciplinaria de la filosofía cuando se toma en serio el trabajo de pensar con y junto a las experiencias de otras áreas del saber o de la práctica, ¿no? En cuarto lugar tenemos pues el último punto, migración y derechos humanos, cómo pensar filosóficamente la migración, que esto parecería, digamos, un imposible, puesto que solemos decir que la migración es algo que se estudia en sociología o que se puede pensar desde el derecho, desde las ciencias políticas, pero ¿qué tiene que ver la filosofía con todo ello? Y de hecho, hay muchas discusiones que desde la filosofía se han retomado para pensar justamente la cuestión de la migración. Y en ese tenor vamos a leer a dos filósofas también, como son Sheila Ben-Habib, una de las filósofas, tal vez una de las filósofas vivas más influyentes a nivel mundial, y esto no es una exageración, ¿no? Que desde una postura cercana a la ética del discurso de Habermas y por lo tanto de la Escuela de Frankfurt en algún sentido, pues Sheila Ben-Habib ha logrado pensar nuevamente la relación entre migración y cosmopolitismo a partir de la filosofía contemporánea. Una teórica política de primer orden en ese sentido. Y en último lugar, pero no menos importante, vamos a leer un ensayo de la filósofa, digo, ella es especialista en migración, en realidad, eh, estudiosa del derecho internacional, politóloga, Ariadna Esteves, quien en este caso recupera una categoría que forma parte de el ámbito de discusiones interdisciplinario del pensamiento del siglo XX, que es justa la cuestión de la necropolítica,
de la que podremos hablar. Esto es cómo la muerte también se convierte en una cuestión de gestión política dentro de la organización de las poblaciones a lo largo de la historia moderna, principalmente. Y bueno, sobre esto, sobre sus detalles y sus implicaciones, ya tendremos oportunidad en el futuro de poder profundizar. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el recorrido, esta es la propuesta. Me gustaría escuchar sus observaciones, sus comentarios al respecto. ¿Qué piensan? ¿Qué les parece el temario? No sé, les abro el micrófono para que puedan compartir alguna idea. Bueno, a mí lo que más me gusta del programa es lo específico que es, porque creo que en la facultad, y bueno, en la carrera ya hay muchas materias como, como de política o de subjetividad, pero muy pocas veces lo unen, y más como situándolo, como viene el programa, que ya es en una forma, es que no quiero llamarle postmoderna, porque no todos tienen ese enfoque, pero ya de una forma actual, ¿no? De una forma tecnológica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en diferentes clases, o sea, de otras materias, me he topado con algunos textos como Manifiesto Cyborg, y he pensado, es que ¿por qué no hay una materia que sea solo de eso, que da para tanto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que creo que, bueno, eso fue lo que más a mí me gustó del programa. De hecho, yo estoy de oyente porque ya metí este seminario el año pasado, pero me encantó el programa, creo que es justo lo que, de las cosas que yo estaba buscando en la carrera. Y lo otro es también porque agradecerle que haya incluido a tantas autoras, porque eso también es muy poco común en la carrera. Si de por sí ya tenemos que aventarnos todo el tronco común, que es historia de la filosofía escrita por hombres y textos filosóficos de hombres, como tener una clase que no es propiamente de feminismo, pero que incluye filósofas, la verdad a mí también me parece pues necesario y refrescante y muy padre, la verdad. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por tus comentarios. No sé si alguien más quisiera compartirnos sus impresiones también, ¿no? Sugerencias, no sé. Bueno, a mí me gustó porque pienso que está como muy orientado a problemas pues que no son tan lejanos, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos filosofía bueno, nos ponemos como en un sitio con cierta distancia de los problemas reales, y pienso que estos autores pues han filosofado tal vez en una posición más de cara a los problemas más inmediatos, y eso es algo que me gusta, ¿no? Porque luego cuando ves filosofía política, pues a lo mejor pues suena muy padre y todo, pero es como muy complicado a veces dar cursos de acción concretos. Entonces, pienso que estos autores son muy interesantes por eso. Y además porque, bueno, por lo menos en mi experiencia hay muchos que nunca había visto y como cosas que nunca había trabajado. Por ejemplo, esto de la necropolítica, nunca lo había visto hasta el semestre pasado. Y bueno, ahorita que lo volví a revisar en este temario como ampliándolo un poco más, pues me parece una oportunidad muy buena en ese sentido. Ok, muchas gracias Jesús por tus comentarios. ¿Alguien más quisiera? Jesús y Renata son quienes han comentado, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, bueno, tal vez no sea el caso de varias personas que están ahora en esta aula virtual, pero bueno, habrá quienes hayan inscrito la asignatura y tenemos que hablar un poco de la forma de evaluación. Algunos me han pedido, perdón, que les evalúe en extraordinario, ya podremos ver cómo ajustamos, si pueden realizar las actividades, digamos, como eh, periódicamente, estaría increíble. Si no, podemos ir viendo opciones para hacer más eficaz y eficiente este proceso. Entonces, los mecanismos de evaluación son los siguientes. Los reportes de lectura van a valer el 10%. Por supuesto que no voy a pedirles de todas las lecturas un reporte, porque eso podría llegar a ser un volumen inmanejable para ustedes, para mí, para revisión. Pero yo les iré indicando de qué lectura voy a solicitar un reporte. Yo creo que unos 5 al menos, para poder leerlos a conciencia. Tenemos dos exámenes parciales, 25% cada uno. Aunque se dice examen parcial, no se preocupen, no va a ser necesariamente un examen de conocimientos. Puede ser
algún otro tipo, puede ser algún cuestionario abierto, puede ser alguna actividad en equipos, puedo pedirles hacer alguna exposición o algo por el estilo, y con eso haríamos esta parte de evaluaciones. Y bueno, un ensayo final, que este sí por su propia naturaleza, pues será individual, necesitará tener la mayor parte de la carga de evaluación, en este caso el 40%, y cuyas especificidades les iré yo definiendo, por supuesto, conforme avancemos en el ciclo. Por lo pronto podemos decir que será un ensayo de extensión máxima de 8 cuartillas, mínima de 6, letra Arial 12, interlineado de doble espacio, con tres, tres artículos de la bibliografía principal que hayamos abordado. Y bueno, en principio la temática será libre, esto es, a partir de las lecturas que hemos hecho, me gustaría que ustedes pudieran elegir un problema, un, un concepto, algo que, digamos, eh, les llame la atención pensar del mundo contemporáneo y en función de ello, pues, pudieran aplicar una reflexión desde estos temas que, como un poco han sugerido ustedes, ciertamente se prestan para hacer algún tipo de reflexión de filosofía aplicada, ¿no? Esto es, sí nos importa, por supuesto, el orden general de la argumentación, los planteamientos más generales de conceptos, cuestiones por el estilo, pero también nos interesa cómo poder acercarnos a las situaciones concretas, existenciales. Por poner un ejemplo, puede ser que alguien, por decir algo, ¿no? Quisiera hacer un ensayo sobre las intervenciones de las compañeras feministas en la toma de CNDH y cómo han, digamos, intervenido, dragueado en algún sentido el cuadro de Madero, de Benito Juárez, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ahí se está jugando? ¿Cuál es, qué es lo que nos deja pensar ahí en términos de subjetividad, de cultura, etcétera, que tienen que ver con, o de política, qué forma de política pasa por esta intervención artística, estética o no, etcétera? Por poner un ejemplo, podríamos pensar también muchísimos otros, ¿no? Se me ocurre algo así como a bote pronto, podrían hablar de una exposición de arte también que tenga que ver con tecnología, de una película, y tratar de pensar estas cuestiones a partir de situaciones o de objetos como puntuales. Van a ver que los textos en ese sentido son generosos, nos dejan pensar muchísimas cosas y lo van a ver ustedes ya desde el primer texto de Adorno, que bueno, además de que era un gran conocedor de arte y de filosofía, tiene la capacidad de poder pensar conceptualmente a partir de casos. También Joana Gilinska, Iliana Diegues, Hayek Valencia, etcétera, tienen esa maravillosa habilidad. Ya lo van a poder apreciar ustedes más adelante en el curso. ¿Ok? Entonces, esa sería, digamos, como la propuesta de trabajo, de evaluación. La dinámica de trabajo, bueno, a reserva de que logremos tener ya pronto la invitación a Classroom y que esa situación se resuelva, yo espero que a más tardar la próxima semana, eh, por lo pronto podríamos seguir viéndonos en estas sesiones de Zoom que ya están pues preparadas. De cualquier forma puse un anuncio con esta dirección en la página en la página de Facebook del Colegio de Filosofía. Eh, Espero que, no sé, algunas personas que estén en la ansiedad de, no, en la ansiedad de la falta de conexión lo hayan podido ver. Si no, de cualquier forma, veremos, veremos de qué manera resolver el entuerto. Es la primera semana. Mi primera semana como estudiante siempre era también un poquito caótica. Entonces no me angustia tanto. Seguramente todo va a ir cayendo sobre su propio peso a partir de la siguiente sesión. Y bueno, pues eso, como es un formato seminario,
también me gustaría que, además de las obligadas referencias, explicaciones o acompañamiento que yo haga de las lecturas, porque tal vez algunos de estos textos sean nuevos para ustedes, em, pues bueno, pienso que la dinámica de seminario como de ida y de vuelta, ¿no? Menos, digamos, menos catedrática, menos pasiva, es lo mejor para poder trabajar en estas sesiones sincrónicas que tendremos. Algunas actividades, algunas cuestiones, vamos a poderlas diferir o ir trabajando por Google Classroom cuando la oportunidad se dé. Y lo que estoy pensando y que me plantearon en otro grupo el día de hoy, y me parece una buena idea, es tal vez hacer una página de Facebook del seminario optativo para tratar de colgarles links, ligas, para que ustedes puedan descargar materiales, incluso audiovisuales y cosas que puedan servirnos. Ya verán ustedes, a mí me gusta mucho el cine, entonces constantemente les estoy haciendo yo alusión a películas, a pinturas, a novelas, a cuentos. Entonces eh, vamos a poder, si el tiempo nos da para todo eso, vamos a poder tratar de ir combinando algunas cosas. Y bueno, algo que sí me gustaría proponer a su consideración es, sin que tengan que ser una exposición muy acabada ni muy formal, me gustaría, por ejemplo, poder ir comisionando, encargando que nos presenten algunos textos ustedes. Esto es, que nos compartan su lectura, por ejemplo, de un ensayo de Adorno, de un texto de Foucault, de un texto eh, de Helen Hester, de Jilinska, etcétera. Evidentemente no tiene que ser, digamos, una exposición, como les decía yo, acabada, porque tal vez este sea el primer acercamiento de muchas y muchos, pero sí me gustaría que fuera como una manera de romper el hielo y de también yo acercarme a sus inquietudes, a sus intereses y poder escucharles. ¿Qué les parece eso? Hacer Sí. como una presentación. Perdón, adelante. Ah, no, que está bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a tratar de juntar sus correos, voy a tratar de enviarles, mejor dicho, un correo a todas y todos con el primer archivo de la lectura de Adorno, que es Mínima Moralia. Comenzaríamos leyendo la introducción a la Mínima Moralia para el próximo martes. Es una introducción que son, me parece, como 7 cuartillas, pero aunque no es muy larga, es, bueno, no les voy a mentir, Adorno es un escritor dialéctico y por lo tanto tiene su grado de complejidad. No lo vayan a dejar como para el último momento porque se van a arrancar los pelos de desesperación, porque el texto los va a rebotar de alguna manera. Entonces, léanlo, váyanlo digiriendo, traigan todas las preguntas que se les ocurran, la necesidad de aclaración de lo que sea. Y el próximo martes, por supuesto, por tratarse ya de la primera sesión en forma, yo me voy a encargar de darles esa, esa primera, ese primer acompañamiento, esa introducción en general a Adorno. Y después de eso, pues ya podemos comisionar algunos ensayitos que vamos a leer. Incluso les voy a pedir que escuchen una pieza musical eh, que nos va a ayudar un poquito a comprender qué es lo que estaba pensando y planteando el maestro Adorno en estas reflexiones. ¿Les parece bien? Y bueno, no quisiera yo pues despedirme de ustedes sin primero saber, vaya, tener un feedback, tener una pequeña presentación que me pudieran hacer de ustedes quiénes son, cuáles son sus intereses en la filosofía, eh, por supuesto, si están inscritos o son solamente oyentes, qué es lo que esperan del curso, eh,
cuestiones como así generales, me gustaría mucho poder escucharlos. Ustedes ya me han escuchado un poquito, más o menos visualizan cómo vamos a trabajar. Entonces, ¿de qué lado me gustaría también saber eso, ¿no? Justamente como cuáles son sus intereses en la filosofía, qué temas de tesis están tal vez trabajando, cuáles son sus expectativas de este curso, si están inscritos o no. Y si no están inscritos, no pasa nada. Con que tengamos el número mínimo de inscritos para que el curso se abra todo maravilloso, pues yo no tengo ningún problema con aceptar oyentes, por supuesto, ¿no? Adelante, entonces. Bueno, yo soy Renata, voy en octavo. Estoy de oyente precisamente porque ya se me pasó la oportunidad de meter esta materia, pero estoy muy interesada principalmente en la bioética, bueno, en la ética y todo lo que implica, pero me gusta mucho la ética aplicada y lo que más ando ahorita yo metida y leyendo es la bioética. Pero también igual como que desde la mitad de la carrera para acá empecé a leer precisamente lo que le decía hace rato a filósofas, como que mis primeros 2 años fueron puros filósofos y pura ética desde ellos, y ya a partir de 2 años para acá yo estoy leyendo más filósofas, entonces pues he metido así como muchas materias de todos los tipos de feminismo, ¿no? Feminismo decolonial y feminismo marxista y todo como muy metido en ese tema. Y pues justo estoy, por eso le decía hace rato, así que como que me cayó como anillo al dedo el programa, porque son todos estos temas que me gustan. La filosofía política, la ética son mis favoritos y pues me gusta el feminismo. Entonces cuando vi que estaba Judith Butler, o sea, ella es como, no sé, no, para algunos les gusta y algunas otras no, pero a mí me gusta precisamente poder leer a filósofas y filósofos que entren en debate. O sea, como que no me gusta no solamente quedarme en una misma línea de pensamiento, sino poder hacer comparaciones conociendo otras líneas. Entonces esta es como una de las materias que metí, que no es sobre feminismo ya, pero que sigue siendo parte de mi área de interés. Y estoy oyente, y ya es todo. Ok, muchas gracias, Renata, y gracias por el entusiasmo. Eso es muy importante para empezar el semestre, ¿no? Muchas gracias y bienvenida. Adelante, ¿quién más quisiera compartirnos? Digo, ahora que somos poquitos, ¿no? Pues bueno, puedo seguir yo si nadie más quiere. Bueno, yo estoy en cuarto semestre, pero bueno, quería un poco adelantar una materia, que pues bueno, creo que tengo bastante tiempo libre. Y bueno, mis intereses son principalmente filosofía política y quizá estética. Antes era mucho de lógica y esas cosas, pero no sé, como que siento que cuando ves ciertas cosas, me refiero principalmente cuando entiendes cómo funcionan ciertas estructuras en la sociedad, tienes como una obligación de por lo menos intentar hacer algo, ¿no? Y por eso me empezaron a interesar más estos temas y pues nada, creo que el seminario me gustó precisamente porque siento que es un buen, eh, pues una buena introducción y a temas que yo la verdad no conocía mucho. Tal vez lo que sí he trabajado más es lo de subjetividad, como nada más porque generalmente es lo más hablado, pero cuestiones como por ejemplo la migración o los derechos humanos, eso sí no lo desconozco, pero bueno, igual se me hacen muy interesantes. Sobre todo eso del genofeminismo, también lo he visto como muy recientemente saliendo en muchos lugares, y pues dije, tal vez esto es una señal, y por eso me metí y ya. Ok, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias y bienvenido. ¿Quién más quisiera? Libremente, ¿eh? No se sientan presionados, no los voy a juzgar. Eh, Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, Bueno, yo soy Álvaro y quise meter este seminario. Bueno, lo estoy cursando para extraordinario porque algo que me gusta de la filosofía es la ética y la filosofía política. Pero me gusta en este sentido en el que usted lo está planteando, que se acerca más a nuestros tiempos. Y me gustaría hacer mi tesis sobre igual un tema de política o ética, pero que pueda pensar como un tema más cercano a nuestros días. Y también me gusta como lo que dijo al principio, cómo retoma la filosofía antigua, como un modo de vivir. Por eso metí este seminario. ok. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenido. ¿Quién más quisiera compartirnos algo?
Así les voy conociendo un poco más. Adelante, Pues, Omar. si quieres, sí estoy inscrito. eh, estoy en el noveno perpetuo, así que ya no sé en qué semestre voy. E inscribí esta materia porque tenía mucho interés de cursar una materia contigo, Gracias. pero ninguna se ajustaba a mis horarios y entonces me arriesgué a meter una en la tarde y a ver qué tal sale y qué tal lo resiente mi organismo. Pero estoy muy emocionado porque te había escuchado en alguna cátedra extraordinaria y en alguna charla con Patricia Garrido y, y es muy clara la manera en que das clases, explicas las cosas, por eso tenía muchas ganas de tomarlo contigo y porque el temario me interesó porque me interesa pensar la violencia y la actualidad, ¿no? También soy pedagogo, entonces el tema de la subjetividad me llama bastante y por eso me inscribí en la materia. Y ya, eso es todo. Ok, muchas gracias, Omar, bienvenido y pues qué honor que estés inscrito. Me da mucho gusto. Gracias. Eh, ¿Alguien más quisiera por ahí? ¿Quién está? Eh, Juliet. ¿Miguel ya habló? No, no recuerdo. Yo estoy en cuarto semestre y bueno, no sé, realmente no tengo como un interés todavía como muy enfocado, pero igual este temario me interesa mucho porque siento que abarca muchas cosas, igualmente como el género. Y aparte me parece muy importante que no sea como esencialista desde esa perspectiva como que está en, ajá, como en boga. Y, y sí, solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Juliet. Bienvenida. Y bueno, creo que sí, ya somos todas y todos, ¿verdad? Ya todo el mundo tuvo la ocasión de poder compartirnos. Y pues bueno, muchas gracias. Realmente me enriquece como todos sus comentarios, todos sus puntos de vista. Y bueno, yo voy a tener el gusto de trabajar con ustedes en este semestre. Eh, Vamos a tratar de aprovechar al máximo los recursos que pues la educación a través de la pantalla nos permite. Vamos a tratar de poner algún video, algún material para poder también, digamos, diversificar y que nos sirva para pensar cosas, ¿no? También el arte piensa, y eso es algo que muchas veces dejamos de lado, pero pasan cosas ahí que son interesantes. Ya lo van a ver ustedes. Eh, Desde luego, si ustedes necesitan en algún momento alguna cuestión, que tuvieran alguna dificultad para conectarse, qué sé yo, cualquier cosa en la que yo pudiera de alguna manera auxiliarles, apoyarles, no duden en decírmelo, yo trataré de estar ahí al pendiente, pueden escribirme a mi correo, todo el mundo lo tiene, me parece, si no, déjenme compartírselos de una vez aquí en el chat. Eh, es un correo que estoy revisando pues realmente diario, excepto los fines de semana, ahí sí les fallo, porque mi religión no me permite trabajar ni sábado ni domingo, pero fuera de ahí cualquier día estoy como disponible. Cualquier duda que tuvieran, cualquier, no sé, situación que requirieran, no duden en avisarme. Y bueno, estamos en contacto. Por lo pronto, nos veríamos el próximo martes en esta misma conexión con la introducción de mínima moralia leída. Yo voy a tratar de mandarles tanto el archivo PDF para que lo tengan como eh, de ser posible la liga a la página de Facebook. Si ustedes llegaran a conocer a compañeras, compañeros que están inscritos aquí, pero que están en el purgatorio de Facebook como almas en pena clamando por los datos de conexión o algo, pues si se los pudieran pasar sería también, lo agradecería mucho. ¿Ok? Entonces, pues aquí estaremos en contacto. ¿Les parece bien? Y bueno, Sí. Perfecto, profe, gracias. cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta chao. luego. Chao.